Hola, buenas tardes a todos. Soy Gemma Martínez, soy la directora adjunta del periódico. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por contar con nosotros. No me voy a extender mucho antes de darle la palabra a Susana, pero sí quería, obviamente, presentarles de lo que vamos a tratar un poco hoy. Obviamente estamos en un entorno de incertidumbre, lo saben perfectamente vosotros. Estamos en una época de incertidumbre por la guerra con Ucrania. Estamos viendo estos días cómo invade con drones zonas de Ucrania Rusia, cómo además afectan, bueno, pues a infraestructuras bastante relevantes. En este mismo contexto tenemos una inflación altísima. En breve vamos a conocer los precios en la eurozona y, bueno, pues con todo este contexto, pues qué mejor que saber dónde invertir cada uno su dinero, que es algo que nos tiene que preocupar mucho a todos. Y en este escenario, pues bueno, un grupo de expertos nos va a presentar uno de los productos de los que más se habla últimamente, que son los ETF, y que son fundamentales para obtener rentabilidades en este entorno de incertidumbre del que os estaba hablando antes, ¿no? No me quiero extender mucho más. Esos expertos os van a explicar cómo sacar el máximo partido a esa cartera de ETFs en un entorno en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años este segmento o producto de inversión, como se quiera llamar? Y, bueno, qué es lo que hay que saber en este momento para moverse en estas líneas. Y, bueno, evidentemente es un producto muy flexible, como explicarán luego los expertos, que se puede ajustar en cada momento a las necesidades de este entorno cambiante y que ofrece, pues, dentro de lo que cabe, una rentabilidad bastante estable. No me enrollo más por mi parte. Muchas gracias, repito de nuevo, por haber contado conmigo y con el periódico, y espero que tengamos una jornada muy agradable. Y ya le paso la palabra a Susana Criado, que está ahí y que conducirá este evento perfectamente. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Gemma, por abrirnos las puertas de tu casa, del periódico, y por darles la oportunidad a todos vuestros lectores de conocer cómo están los mercados y cuáles son las características de este vehículo de inversión, el ETF, y dónde podemos ver oportunidades en estos momentos tan inciertos, con tan poca visibilidad y en la que la inflación nos está golpeando a todos. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, vamos a tener a tres expertos, enseguida se los vamos a presentar, tres gestoras internacionales de fondos de inversión que nos van a presentar vehículos concretos. Vamos a conocer un poco el entorno, pero vamos a presentarles, que eso es lo bonito de este encuentro, tres ideas concretas de inversión. Vamos a colocar el foco en las megatendencias y también en los ETFs. Y voy a saludar antes de nada a Victoria Torre de Selva. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, pues muy contenta de estar hoy aquí y de escuchar todo lo que tienen que decir estos expertos a los que además conozco tan bien. Bueno, nosotros encantados también de contar con Selvam y que haya abierto las puertas de su oficina en Cataluña, en Barcelona, para que todos sus clientes se conecten y escuchen estas ideas concretas de inversión. El encuentro de hoy se llama Megatendencias, invertir en megatendencias a través de ETFs. ¿Por qué megatendencias? Que a mí me da la sensación de que con tanta crisis y con tanta caída están de capa caída. ¿Y por qué a través de ETFs? ¿Qué es lo que aportan? Bueno, la verdad es que una de las claves ya la estaba apuntando Gemma. Cuando un cliente nos pregunta qué es lo más importante cuando se tiene que plantear una inversión, nuestra respuesta va a ser siempre la misma. Lo más importante es tener previamente una estrategia. La siguiente pregunta es cuál es la mejor estrategia. Y aquí, bueno, a lo mejor decepcionamos un poco, pero no tenemos esa fórmula mágica. Existen muchísimas estrategias, muchas maneras de plantearlo, y es verdad que no nos atreveríamos a decir que una es definitivamente mejor que otra. Obviamente nosotros en nuestro banco tenemos la nuestra, que es fruto de un proceso de análisis, de reflexión, y la llevamos a la práctica porque pensamos que es la que tiene más sentido. Y esta estrategia parte de algo que sí que sabemos con certeza y que diga con lo que estaba diciendo Gemma, que nos movemos en un entorno lleno de incertidumbres, que algunas de las reglas, además, que en otros momentos eran válidas, ya no lo son, y que el mundo cambia muchísimo y que hay que saber adaptarse y también adaptar esas estrategias a la hora de invertir. Si intentamos predecir qué activo se va a comportar mejor de aquí al próximo mes, si intentamos averiguar qué valor va a ser el que más va a subir o más va a bajar, o si somos capaces de pensar que podemos adivinar el momento idóneo para entrar en el mercado, pues obviamente sabemos que todo esto es muy complicado. Y por eso nosotros ponemos siempre el pilar de nuestra cartera, las megatendencias. Para nosotros las megatendencias son temáticas
que tienen un denominador común, es que son capaces de generar un cambio en el futuro, pero además cambios profundos, cambios importantes, cambios permanentes, una manera distinta de ver la realidad. Y al final, en muchos casos, estas megatendencias van a ser el motor del crecimiento futuro. Y luego la pregunta de cómo nos acercamos a esta estrategia, pues lo podemos hacer de distintas maneras. Comprando acciones a través de fondos, a través de ETFs. Igual, si un cliente nos pregunta qué es mejor, un fondo o un ETF, tampoco le sabríamos preguntar, porque va a depender de muchas cosas. La fiscalidad, los objetivos que tenga, el horizonte temporal. La inversión, por ejemplo, a través de fondos tiene algunas ventajas, pero también los ETFs tienen muchísimos. Por ejemplo, nosotros destacaríamos la gran variedad que tiene ETFs. Cuando buscamos temáticas muy concretas, muchas veces sí que encontramos vehículos que son absolutamente idóneos a través de este producto, y a veces a través de fondos es más complicado encontrar esas temáticas que a lo mejor en algunos casos son muy nichos. Y precisamente eso es de lo que creo que vamos a hablar hoy, de ETFs, de tendencias de inversión interesantes y que pueden llegar a tener sentido en una cartera de inversión equilibrada y diversificada. Por supuesto, hay que complementar las carteras, construir carteras sólidas, inteligentes, de largo plazo, consistentes, y en ellas hay hueco para la gestión activa y también para la gestión indexada. Vamos además a comentar a lo largo de todo este webinario si esa gestión indexada debe ser el corazón o debe ser solo una parte satélite de una cartera sólida y consistente. Pues Victoria, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, voy a presentar ya a las tres gestoras que van a estar con nosotros. César Muro, de DWS Trackers. César, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Te tienes que quitar el mute, que si no, no te oímos. A ver, ahora. A que lo hacía el realizador. Muy buenas tardes a todos y un saludo. Encantados de participar. Fantástico. Nos acompaña también Pedro Palandriani de Global X. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí hoy. Yo también encantada de compartir un rato con vosotros. La verdad es que soy una auténtica afortunada. Y también me acompaña Macarena Velasco desde Invesco. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola Susana, muchísimas gracias a todos, a ti, a los oyentes, a Selfbank y al periódico. Así que encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, son tres casas, son tres gestoras que tienen una gran trayectoria en gestión activa, también en ETFs, y que nos van a proponer soluciones concretas de inversión, ideas concretas para este entorno marcado por la alta inflación, por la volatilidad, por la amenaza de recesión, por la subida de tipos de interés y por las caídas importantes en bolsa y también en renta fija. Voy a ir primero con César. En este año 2022, que como he dicho está marcado por la volatilidad, ¿está entrando dinero en el vehículo ETF? ¿Cómo están siendo los flujos de dinero? Pues estamos teniendo otro año de flujos positivos. Evidentemente no al ritmo que el 2021, que fue un año estrella, pero este año estamos viendo muy buenos ritmos, incluso en renta fija, que está siendo un año malísimo, y en renta variable, y un gran apetito también de los inversores, pues por algunas temáticas más puntuales, que están capeando mejor el temporal, o incluso por inversiones más sostenibles. Pero bueno, vemos que sigue creciendo la demanda y su utilización. Sigue creciendo el apetito por los ETFs. Pedro, ¿los ETFs suelen batir o no baten a la gestión activa y son utilizados cuando la tendencia del mercado es muy clara, o muy al alza o muy a la baja? Bueno, la respuesta corta es que realmente depende. Ya ustedes están hablando un poco de muchos de estos factores que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos visto que el porcentaje de fondos activos con desempeño inferior al benchmark ha sido mayor a aquellos que han tenido un mejor desempeño. Entonces, sobre todo en este tema de las megatendencias y temáticas, estamos hablando en muchos casos de tecnologías emergentes en las cuales realmente es muy difícil identificar cuáles pueden ser estas compañías ganadoras o compañías perdedoras. Entonces, ese proceso de gestión activa puede ser un poco complicado. Por lo tanto, la parte pasiva en la parte de temáticas puede ser muy importante, porque realmente te permite invertir en la mega tendencia, en esos cambios estructurales, en cambio de identificar una o dos compañías. Y Macarena, ¿los ETFs deben ser el corazón de una cartera y esa cartera luego complementada con
otros vehículos, otros fondos de inversión de gestión activa o todo lo contrario? ¿El corazón debe ser un renta variable global de gestión activa y luego complementamos con ETFs? ¿Qué es lo correcto? Pues yo creo que podemos decir que puede ser ambos, ¿no? Los ETFs pueden ser tanto la columna vertebral de la cartera como inversiones satélites. Entonces va a depender un poco del mercado, del inversor o del contexto. Y podemos poner dos ejemplos para verlo de manera un poco más visual. Por ejemplo, la renta variable estadounidense es un mercado muy eficiente en el que es muy complicado batir al mercado, por lo que puede tener más sentido invertir la parte principal de la cartera a través de un ETF, por ejemplo, S&P 500, ¿no? Que además en formato ETF, tal y como lo propone una gestora como Invesco, pues es capaz de batir al índice consistentemente a lograr recuperar esos impuestos sobre los dividendos. En cambio, otro ejemplo que sería, digamos, lo contrario, sería Japón. La gestión activa ahí marca la diferencia y es capaz de batir al mercado frecuentemente, por lo que en este sentido, pues puede tener más sentido utilizar ETFs como instrumentos satélites y dejar como corazón de la cartera una buena gestión activa que sepa explotar ese alfa. Por eso pensamos que es muy importante que una gestora ofrezca las dos opciones, activa y pasiva, de forma que facilite al inversor distintos instrumentos para su toma de decisiones. El encuentro que hoy estamos teniendo lleva el título de Invertir en megatendencias a través de los ETFs. Pedro, las megatendencias a mí me da la sensación de que este año están un poco de capa caída porque está todo muy de capa caída. ¿Realmente interesa apostar por las megatendencias a través de un ETF? ¿Qué es lo que aporta? Sí, bueno, la realidad es que ha sido un año muy difícil, pero no es el caso para todas las temáticas o para todas las megatendencias. Por ejemplo, muchos ETFs, especialmente en el área de cambio climático, por ejemplo, ETFs que proveen acceso a energías renovables, energía solar, energía eólica y algunos otros, han tenido un muy buen desempeño este año, mucho mejor que el benchmark. Y estamos viendo otras temáticas, como por ejemplo la temática de cybersecurity, que también ha tenido un muy buen año en relación a benchmarks como el S&P 500 o el MSCI ACWI. Estamos viendo realmente muy buen rendimiento de ese tipo de temáticas. Y esa es realmente la propuesta de valor de muchas de estas temáticas, que incluso en momentos donde estamos viendo subida en las tasas y en los tipos alrededor del mundo, niveles altos de inflación, conflictos geopolíticos alrededor del mundo, muchas de estas temáticas realmente pueden mitigar muchos de estos factores cíclicos en la economía. Entre las temáticas, Macarena, que más interés han suscitado en los últimos meses están aquellas que tienen como subyacente empresas de calidad y empresas que miman al accionista vía dividendo. Pues es una muy buena pregunta, porque es cierto que desde principios de año hemos visto flujos de entrada hacia este tipo de estrategias, las que pagan dividendo, seguramente como parte de la asignación a estrategias que se comportan mejor en mercados bajistas y que ayudan de alguna manera a amortiguar las carteras. Entonces sí que son productos que pueden ser interesantes para aquellos inversores que busquen cobrar una renta periódica de sus inversiones. Entonces es posible invertir en estrategias de alto dividendo, hay varias, se puede invertir en distintos mercados, ya sea americano, europeo, emergente. Y por ejemplo, desde Invesco lo que hacemos es que proponemos añadir un filtro de baja volatilidad al filtro de alto dividendo, ¿vale? Entonces de esta manera, al final, se escogen las empresas que más dividendo pagan, pero de esa primera selección se eliminan las que mayor volatilidad presentan. Entonces, esto lo que ayuda es eliminar las llamadas trampas de dividendo y nos permite evitar los sectores que más volatilidad presentan. Y como hemos dicho, pues al final hemos visto flujos desde el comienzo de año hacia estas estrategias, porque mejoran esa rentabilidad ajustada por el riesgo y porque, pues lo dicho, que son estrategias que se comportan mejor en mercados bajistas, como ha sido este año 2022. Bueno, y no podía faltar, además de temáticos, la sostenibilidad. Parece que es la palabra que nos ha acompañado en estos 2-3 últimos años. ¿Los ETFs, César, también son sostenibles? ¿Incluyen esa gestión, esa selección de subyacentes con el plus de ESG? Pues sí, cada vez estamos viendo más ETFs que siguen índices que incorporan criterios ESG. Incluso en los ETFs temáticos, ¿vale? Estamos viendo que hay demanda por parte de los inversores que tengan integrado lo que llaman criterios ESG o al menos una serie de filtros que eliminen controversias. Y la verdad es que el mercado este año, pues estamos viendo que casi el 60% de los flujos de entrada de dinero en Europa están yendo a productos etiquetados con ESG, 2/3 están yendo a renta variable, de la renta variable está siendo en ESG y aproximadamente la mitad de los flujos en renta fija están siendo ESG.
lo cual estamos viendo cada vez que los inversores lo están demandando más, lo están incorporando, hay mucho más conciencia en reducir la huella de carbono, incluso tener al menos un mínimo de criterios de ESG. El ETF es un vehículo transparente, rápido, ágil, muy sencillo de entender y además con unos costes muy ajustados. A mí me gustaría que ahora los cuatro me dierais ideas concretas de inversión, que le pusiéramos nombres y apellidos a estrategias que proponéis, que creéis que van a tener un amplio recorrido en los próximos meses o años, ¿no? Porque estamos hablando de inversión a largo plazo y de carteras sólidas. Macarena, voy a empezar contigo. Desde Invesco, ¿qué ETF o qué estrategia que tenga como vehículo el ETF proponéis? Pues una estrategia que nos parece interesante porque puede cobrar mucho sentido en los próximos meses, y digo los próximos meses porque al final llevamos una política muy restrictiva por parte de la mayoría de los bancos centrales en el que no les importa meternos en una recesión con tal de controlar la inflación, es el oro. Entonces vamos a ver por qué, vamos a ver qué instrumentos son interesantes para poder acceder a oro y también vamos a ver por qué tiene sentido que consideréis Invesco como casa para tener exposición a oro. Entonces, ¿por qué nos parece interesante invertir hoy en oro? Lo primero que hemos dicho es un poco esa posibilidad de entrar en una recesión en el corto o medio plazo. Entonces, el oro ha funcionado tradicionalmente bien como un activo refugio, comportándose mejor que otros activos en periodos de gran incertidumbre de mercado, como pues una recesión, pues un momento de guerra, etcétera. Y además es un activo que generalmente lo hace mejor en un periodo en el cual las tires de los bonos caen y se reduce el crecimiento. Y esto suele suceder en un ciclo de recesión. También nos parece interesante invertir en oro porque estamos en un momento en el que el dólar referenciado a cualquier otra divisa en este momento está en sus máximos. Por ejemplo, contra el euro está en sus máximos desde 1980-82, desde los años 80, y tendría sentido que a medio plazo vaya retrocediendo a niveles más estables porque una moneda cara lo que suele provocar es un empeoramiento de la cuenta corriente y la cuenta de capital a largo plazo, lo cual no es deseable para el país. Y por su correlación negativa con el dólar, si el dólar a medio plazo pensamos que puede llegar a niveles más estables, esta depreciación impulsaría el precio de oro. Y como tercera razón que nos parece interesante para considerar oro en este momento es su correlación versus otros activos. Es decir, la correlación que presenta el oro versus otros activos tradicionales es muy baja o es negativa y por lo tanto suele comportarse como un elemento diversificador dentro de una cartera. Entonces, estas eran un poco las razones por las cuales nos parecía interesante considerar este activo a día de hoy. Pero es verdad que ahora hay que considerar cómo invertimos en oro. Entonces, hay distintas maneras de exponerse a oro. Podemos hacerlo en directo, es decir, voy y compro un lingote en una tienda especializada en vendernos oro, lo compro vía futuros o lo compro vía un ETF. Entonces, en directo lo bueno es que se tiene la propiedad directa, pero por el contrario hay que pagar los gastos de custodio, hay que pagar un seguro, suele tener mayores márgenes de transacción, es algo incómodo. Vía futuros es una manera de invertir de manera apalancada, que esa sería su ventaja, pero la desventaja es que hay que rolarlo 5 veces al año, tiene unos costes de transacción en cada uno de esos rolos, los costes de los rolos son desconocidos, en definitiva que suele ser más caro que las otras alternativas. Y finalmente tenemos la opción de comprarlo vía un ETF, que al final lo que se compra es un certificado cotizado, como si fuera una acción, que va a replicar el precio de oro y va a estar 100% colateralizado por ese metal. Al final lo que conseguimos comprando oro a través de un ETF es facilidad para operar, comprar oro de manera muy eficiente y de manera muy transparente. Y finalmente, por terminar, simplemente porque deberíais de considerar Invesco, ¿no? Por al final lo que nosotros proponemos es el ETF más sólido del mercado en Europa, ¿vale? Tiene 14.000 millones de activos bajo gestión, tiene más de 13 años de vida, es el más competitivo en el mercado, a 0,12% de comisión anual, es absolutamente transparente y seguro. Este producto replica el precio del oro perfectamente y está 100% respaldado por lingotes físicos sostenibles guardados en cámaras acorazadas. Y bueno, lo que os decía, sostenibles y responsables, pues todo nuestro oro cumple con las directrices para un oro responsable para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos y eviten contribuir a conflictos que se ha dado en mucha de la extracción de metales en el pasado. Y esta sería un poco la idea. ¿Cómo se llama la estrategia, Macarena? Invesco Physical Gold ETC. Vale. Hablabas de que hay varias maneras de incorporar oro a la cartera. Uno, el oro físico, el otro a través de ETFs. ¿Podríamos también comprar oro o acceder a las ventajas que ofrece el oro, como esa cobertura en tiempos de recesión y de alta inflación, comprando acciones
de mineras cotizadas? Pues es verdad que es otra alternativa, que podríamos pensar que es otra alternativa para mirar oro, pero nosotros pensamos que ya estamos hablando de otro tipo de inversión. Te cuento por qué. Históricamente la inversión en oro sí que se hacía a través de mineras, de productores de oro en general, pero era porque no existían alternativas líquidas para invertir directamente en oro en formato cotizado, ¿vale? Esto cambia cuando aparecen los ETFs. Durante los últimos 15 años se ha visto una creciente desviación entre el precio del oro spot y el precio de los fondos de las mineras de oro, que sugiere al final una sustitución de los inversores hacia una exposición más directa a la materia prima. Y la correlación cuando tú compras el ETF es perfecta con el precio spot. Sin embargo, la correlación de las mineras no solo depende del precio del oro, depende de cómo vaya la empresa así, de su productividad, de su eficiencia, de un poco de la situación macroeconómica del entorno. Entonces, simplemente creemos que no estamos invirtiendo lo mismo. Además, se puede apreciar que el precio del oro ha batido a las mineras a largo plazo, ¿vale? Presentando incluso menor volatilidad. Y aunque es otra vía o otra estrategia perfectamente válida, no es lo mismo que invertir en oro. Has comentado cuando presentabas esta estrategia, este ETF, que invertir en oro es responsable, que la inversión en oro es responsable. ¿Esto qué significa? Bueno, más que invertir en oro es responsable, es que nosotros ponemos a disposición del inversor la inversión en oro a través de lingotes de extracción responsable. No todo el mundo puede ofrecer este tipo de oro. Y esto lo que significa es que Invesco desde hace tiempo dio instrucciones a JP Morgan, JP Morgan es nuestro custodio, desde hace ya 3-4 años para minimizar la exposición de oro extraído antes de 2012. ¿Vale? 2012 es la fecha después de la cual podemos estar seguros que el oro se obtuvo de conformidad con la guía de oro responsable de la LBMA. ¿Vale? Entonces, nuestro ETF ahora, en este momento, tiene una exposición a 100% de oro extraído después de 2012, lo que significa que cumple totalmente con esta guía de oro responsable, lo que significa que representa los estándares más altos para obtener oro y tiene como objetivo pues, combatir el lavado de dinero, la financiación, evitar esa financiación del terrorismo, evitar esos abusos de derechos humanos, básicamente que no tengamos niños trabajando en mineras, etcétera, etcétera. Recuérdame, Macarena, el nombre de la estrategia, por favor. Invesco Physical Gold ETC. Bueno, voy a invitar a todas las personas que hoy están conectadas, a las del periódico y también a los clientes de Selvan, a que planteen dudas sobre las estrategias que estéis presentando, porque así seguramente el debate es mucho más rico y mucho más constructivo. Luego otra ronda con las preguntas de las personas, pero me voy a ir ahora con César. César, desde DWS Xtracker, ¿qué estrategia proponéis con ETFs en temáticos? Bueno, nosotros lo que proponemos es algo bastante disruptivo y que es muy cotidiano en nuestra vida y es Xtracker Artificial Intelligence and Big Data ETF. ¿Qué es esto? Porque al final la gente, bueno, piensa, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Pues acaba pensando un poco en las películas de Cyborgs o en las películas de Terminator o incluso creen que pues, van a venir las máquinas un poco a sustituirnos. Pero al final es verdad que el tema computacional o las matemáticas han evolucionado mucho en los últimos años y hemos visto cómo al final lo que quiere hacer la inteligencia artificial es intentar tener la capacidad de aprendizaje como puede hacerlo un humano. A la vez, cuando tiene una serie de datos, lo que quiere hacer es un poco cómo interferirlos, cómo analizarlos y cómo poder tomar unas tomas de decisiones de una manera razonada. Y al final, esto es a base un poco de prueba y error o lo que llamamos también de algunas técnicas que están avanzando mucho más, que son redes neuronales. Y esto es al final un poco lo que llaman un aprendizaje más profundo, un aprendizaje más automático. En el pasado, como os comentaba, un ordenador pues estaba programado para que si ocurría A, respondiese con B. Aquí lo que podemos estar viendo es que empieza un poco uno a poder aprender. Y en el pasado es verdad que no teníamos la capacidad de poder hacer determinadas cosas, como por ejemplo una fotografía, es decir, cómo me podría identificar un ordenador si ve esa fotografía que es tal persona. Gracias a lo que llamamos la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, pues hay una serie de técnicas que es lo que llaman un poco el reconocimiento de imágenes y que esto está un poco en nuestro día a día. Yo quisiera un poco más poner ejemplos que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, cuando uno quiere entrar en una página web, le suelen poner las típicas fotos, ¿no? que hay que
clicar, ¿dónde está el barco? ¿Dónde está el semáforo? Aquí estamos un poco ayudando al algoritmo a que pueda aprender más y a identificar más fotos. Al final esto es un tema de tener mucha información y muchos datos y que se pueda retroalimentar. Con ello, pues bueno, estamos viendo también reconocimiento de imágenes. Ya hace años lo tenemos todos, mucha gente lo tenemos en el móvil. Otra tendencia que está viendo gracias a la inteligencia artificial es lo que llaman el reconocimiento de bot o chatbots. En algunos casos, pues puede ser frustrante que uno tenga que hablar con su compañía telefónica con un chatbot o con un robot, pero la realidad es que va aprendiendo y se va todo automatizando y cada vez hay mucha más externalización de estos servicios. Y luego hay algo que también estamos viendo, que está la inteligencia artificial, es en lo que llama un poco el procesamiento del lenguaje natural, para que sepáis, hoy en día o de aquí a unos años probablemente no necesitemos aprender idiomas. Ya es muy sencillo escribir en español una serie de texto y automáticamente hay una traducción que cada vez es mejor. Yo me acuerdo que hace unos años era muy cercana a lo que debería ser una traducción correcta, pero gracias a lo que llamaban pues este proceso de aprendizaje, que es lo que hace la inteligencia artificial, cada vez es más perfecta y acabará siendo bastante perfecta. Podemos decir que esto va un poco a algunas que pueda sustituir a la persona humana, pues ya lo estamos viendo mucho en temas de robótica, estamos viendo, por ejemplo, en drones, estamos viendo en temas de defensa militar, se utiliza mucho ese reconocimiento de imágenes desde satélite, desde drones e incluso, pues bueno, a lo mejor no tendremos soldados en el futuro y tendremos robots que estén preparados. Lo que sí que nosotros vemos es que es una tendencia que para que esto funcione es muy importante los datos, por eso hablamos del Big Data. El Big Data, bueno, todos lo estamos, los propios lectores del periódico lo habrán visto cuando entran a ver el periódico digital, pues bueno, tiene unas cookies, le están siguiendo y resulta que, bueno, está buscando un vuelo o un hotel y le salta en la página del periódico como le rastrean. Creemos que al final los datos son muy importantes, pero para que la inteligencia artificial funcione es muy importante también cómo cribarlos, cómo limpiarlos y para eso hay otra serie de compañías. Hay muchos datos, pero luego hay que saber estructurarlos y cómo almacenarlos para tener ideas. ¿Dónde estamos viendo también mucha adaptación? Es compañías mucho de software, podemos ver en el sector financiero, como también estamos viendo patrones de hábitos de consumo con las tarjetas, cómo pueden un poco interferir los hábitos de consumo de sus consumidores. Y para nosotros toda esta temática hemos intentado cubrir otra serie de subtemáticas que están muy relacionadas. Y una es, por ejemplo, la ciberseguridad, que hay una cantidad ingente de dinero que se está invirtiendo. Por ejemplo, el sector financiero. Seguro que a muchos de los oyentes les ha podido ocurrir de que está comprando habitualmente en Barcelona y de repente su banco le puede bloquear la tarjeta porque hay alguien que está comprando en Turquía con su tarjeta. Ve un patrón que es distinto y todo esto es gracias a la inteligencia artificial es capaz de darse cuenta y te bloquea la tarjeta automáticamente. Lo mismo lo estamos viendo en el tema del sector salud. No se va a sustituir a un médico, pero no es lo mismo una máquina que gracias a la inteligencia artificial ha visto miles de escáneres de cerebro y puede ver si hay un tumor cerebral por un determinado patrón o en una radiografía. Cuando ya ha visto 15 millones, con una determinada probabilidad es capaz de decir que podamos tener ese tipo de enfermedad. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto está mucho más presente en muchos sectores. Son compañías muy tecnológicas, pero que es muy transversal, desde transporte, desde conducción autónoma, que lo veremos mucho con mercancías, desde, como os he dicho, en salud, desde el tema consumo, desde el tema financiero. Y todo esto es un poco las subtemáticas que nosotros englobamos, igual que lo que llaman un poco la nube, que cada vez tiene mucho más pues Amazon como es un líder, como lo estamos viendo, todo el mundo utiliza la nube para compartir los datos a nivel de empresas y poder gestionar las plataformas o las típicas apps que conocemos en nuestros móviles. Y luego todo esto al final, por resumir, cómo participar de ello, es cómo encontrar la pureza de estas compañías que puedan ser los ganadores del futuro. Y de una manera sencilla, lo que nosotros hemos hecho es buscar las patentes. Cuanto más patentes tenga una compañía en subtemáticas relacionadas con la inteligencia artificial, más pureza creemos que va a tener la inversión
y cuanto más patentes tenga dentro de su total de patentes, más representativa será. Y esa es un poco la idea de capturar una patente, un comportamiento futuro. ¿Me puedes recordar el nombre de la estrategia, César, por favor? X-Tracker, Artificial Intelligence and Big Data. Has mencionado unos cuantos subsectores, el de la salud, está presente en el tema de la educación, el de comercio, el de la publicidad. Dentro de esa estrategia temática que pone el foco en el Big Data y en la inteligencia artificial, ¿hay algunos sectores que pesen más que otros? Bueno, es cierto que tiene como 2/3 en lo que llaman tecnologías de la información, pero dentro de lo que es tecnologías de información hay un sector que es importante, son semiconductores, que es lo que permite todo este procesamiento de datos, es gracias a ello esta evolución. Compañías de software, pero bueno, tenemos muchas compañías de medios, tenemos bancos, tenemos compañías de transporte, pero bueno, sí que podríamos tener un componente tecnológico, pero no es 100% como uno podría esperar y es más transversal a diversos sectores e industrias. Y luego, ¿es una cartera que rota mucho, que cambia mucho la composición o es más de convicción, que una vez que la monta tiene que pasar un huracán, aunque ahora mismo estamos en pleno huracán en los mercados, para que el gestor la mueva? Sí, para capear el huracán, por ejemplo, lo que hacemos es que esté bien diversificada y que tenga 100 valores. Eso es muy importante para el inversor. Y luego, para el rebalanceo, evidentemente, como está basado en patentes, no hay patentes todos los días y lo que solemos hacerlo es rebalancearlo semestralmente. O sea, 2 veces al año se revisan las patentes de las compañías y en base a eso se montaría la cartera. Y luego, pues bueno, es un ETF bastante competitivo al 0,35% de gastos, a 35 euros por cada 10.000 euros invertidos y bueno, y muy accesible, que se puede comprar como cualquier acción en cualquier mercado, por ejemplo, el mercado alemán o con Swedbank mismamente podría acceder a él. Muy bien. Recuérdame el nombre de la estrategia para que lo vayamos apuntando. X-Tracker Artificial Intelligence, le diría a los oyentes XAIX. En el mundo de los ETFs hablamos mucho del ticker, o cuando lo queremos buscar. XAIX. Es sencillo. Estupendo. Bueno, invito a todos los participantes a que hagan sus preguntas, que luego en la recta final haré un par de rondas. Y voy contigo, Pedro. Desde tu casa, desde Global X, ¿qué estrategia con ETFs y poniendo el foco en temáticos nos vas a presentar? Bueno, una de las que quería hablarles el día de hoy es precisamente la primera estrategia temática que lanzamos en el año 2010, ya hace aproximadamente 12 años, y esa es la de litio y tecnología de batería. Por supuesto, el ticker es LIT, en el formato UCITS es LITU, como decía César, muy común aquí en la industria del ETF hablar del ticker. Y básicamente ese ETF cuenta hoy por hoy con aproximadamente $4.000 millones en activos bajo gestión. Realmente es una de las estrategias principales aquí en Global X y básicamente se basa en tratar de identificar compañías tanto en la parte minera de litio como las compañías que se enfocan en la manufactura y el desarrollo de las baterías que van para los vehículos eléctricos. Y realmente esto es una manera alternativa de invertir en los vehículos eléctricos. Nosotros creemos que quizás sea la mejor alternativa, ya que invertir directamente en los vehículos eléctricos puede ser un mercado muy competitivo. Realmente estamos viendo que prácticamente todas las compañías de coches, de autos alrededor del mundo están yendo y entrando en este mercado de vehículos eléctricos y realmente va a ser un mercado muy competitivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de inversión, nosotros creemos que invirtiendo en la cadena de suministros sin tocar en esas compañías de vehículos eléctricos quizás pueda ser la mejor alternativa. Empezando por la parte de las compañías mineras de litio, lo que es importante que destacar es que el litio es el componente o el material fundamental en cualquier tecnología de baterías que van dentro de los vehículos eléctricos. Realmente hay muchos tipos de batería, hay baterías en base de níquel, en base de hierro. Sin embargo, el único componente principal y el denominador común en todas las baterías realmente es el litio. Es el único material que es el denominador común en todas las baterías y por lo tanto para nosotros realmente es el más importante. Y la demanda del litio continúa incrementando exponencialmente. Para darles un poco de
estadísticas, este año la demanda de litio se espera que alcance aproximadamente 600.000 a 700.000 toneladas métricas de litio. Para el año 2030, ese número va a incrementar a más de 3 millones de toneladas, es decir, más de 5 veces el crecimiento en los próximos 8 años. Y esa demanda realmente es muy difícil de alcanzar con la oferta que estamos viendo en el mercado. La oferta de litio tiende a ser inelástica, ya que toma alrededor de 3 a 5 años en traer nuevo litio al mercado. Es muy, muy difícil. No es similar al proceso de petróleo, por ejemplo. No es similar al proceso de minería de otro tipo de materiales. Por lo tanto, esa oferta inelástica realmente va a permitir que los precios del litio se mantengan a un nivel muy elevado y así beneficiar a las compañías mineras del litio. Y eso es algo que estamos viendo hoy por hoy. El precio del litio está aproximadamente a $70,000 por tonelada métrica, más de 10 veces el promedio histórico que veíamos antes del 2015. Y nosotros creemos que esos precios realmente se van a mantener estables, ya que, como te comentaba, realmente esa parte de la oferta es muy inelástica. Y por el otro lado, el otro segmento dentro de esta estrategia es el segmento de las baterías y la tecnología de las baterías. Y estas son las compañías realmente que están trabajando con todas las compañías de vehículos alrededor del mundo. Por ejemplo, siempre he dado el ejemplo que Tesla, que es la compañía principal, esa compañía pionera en el mercado de vehículos eléctricos, está trabajando con un joint venture aquí con Panasonic en Estados Unidos. También una vez que se fueron a China y empezaron a abrir su Gigafactory en China, empezaron a trabajar con compañías como LG, compañía coreana. También empezaron a trabajar con compañías como CATL, una compañía china. Y este son el grupo de compañías de baterías que realmente están trabajando con BMW, con Volkswagen, con compañías americanas como Ford, como GM. Y realmente son las compañías que, a medida que continuamos viendo la adopción de vehículos eléctricos y todos estos objetivos muy agresivos de las compañías de vehículos para transicionar a ese mundo de vehículos eléctricos, nosotros creemos que las compañías de baterías realmente se van a beneficiar y, por supuesto, beneficiar así sucesivamente a las compañías mineras de litio. Entonces, nuestro ETF, el que les mencionaba antes, el Global X Lithium and Battery Technology ETF, realmente se trata de enfocar en estos dos segmentos que se van a beneficiar a raíz de la adopción de vehículos eléctricos. Duda que tengo, ¿tiene el litio un mercado de futuro similar al de otras commodities, al de otras materias primas? Buena pregunta, Susana, y la realidad es que no. Se está empezando a desarrollar ese mercado de futuros y, como mencionaba Macarena anteriormente, en el mundo del oro, por ejemplo, sí está esa posibilidad de invertir directamente en oro y no pasar por las compañías mineras. En el caso del litio no hay esa posibilidad y, por lo tanto, nosotros creemos que la mejor manera de acceder al litio hoy por hoy en el mercado es directamente a través de estas compañías mineras. Y realmente es muy difícil pensar en el futuro que va a haber un mercado de futuros, de derivados, ya que no hay transparencia en el mercado y hay muchos tipos de litio. Hay litio que es enfocado mucho más en la parte de hidróxido, litio que va enfocado en la parte de carbonato. Hay diferentes tipos de litio también en la parte que van enfocados a las baterías, otro que va un poco más a la parte industrial. Entonces, debido a toda esa complejidad del mercado del litio, la mejor manera de acceder a este commodity es realmente a través de las compañías mineras. ¿Y cómo seleccionáis en Global X o Global X los subyacentes que incorporáis a la cartera de este ETF? Sí, nuestra idea a través de todos nuestros ETFs temáticos es siempre tener un nivel de pureza muy alto y para esto realmente tratamos de identificar a las compañías que generan la mayor porción de sus ventas a través de la cadena de suministros de estas temáticas. En el caso de este ETF de litio y tecnología de batería, nos enfocamos en las ventas de las compañías mineras y de las compañías de baterías. Y realmente a través de ese proceso nos permite identificar únicamente a las compañías que realmente proveen exposición pura a esta temática. Muy bien. Recuérdame el nombre de la estrategia, por favor, Pedro. Global X Lithium and Battery Technology ETF. Vale. Me están llegando algunas preguntas por parte de las personas que hoy se han conectado y voy a empezar contigo, con César. Mira, una de las personas nos dice, ¿tiene sentido invertir en tecnología que es crecimiento en un entorno de recesión económica?
A ver, evidentemente puede ser un poquito más sensible. Todas estas compañías han tenido un castigo severo, también habían subido bastantes. Yo creo que el concepto de invertir en estas tendencias no es a corto plazo, no es pensando en recesión. O sea, uno tiene que tener una parte de su cartera para muy largo plazo. Estas son tendencias más disruptivas en la economía y que van a perdurar en el tiempo. El ruido de 3-6 meses después de 9 meses de caídas no es nada en un periodo de largo plazo. Si alguien quiere hacer trading con este tipo de temáticos, pues bueno, ahora está el mercado muy volátil y a lo mejor hay que estar más en otro tipo de estrategias defensivas si lo mira un poco más a corto plazo. Pero bueno, yo creo que los momentos de entrada ahora para alguien que tenga 5 o 8 años, un horizonte temporal a largo plazo, son muy buenos. Ahí me surge la duda a mí. ¿El ETF es un vehículo de inversión a largo plazo, no a corto plazo? Porque yo tenía la idea de que al ser más ágil, más barato, quizás en las carteras para una planificación de largo plazo se utiliza un fondo de gestión activa y para algo más a corto plazo o para algo más táctico utilizas el ETF. ¿Esto es así o no tiene por qué? No tiene por qué, todo lo contrario. Yo creo que nuestros clientes, o cada vez lo vemos más, son muy de largo plazo, muy estratégicos. Sí que hay alguna serie de estrategias que son más tácticas y son la inversión sectorial, pura sectorial, diría yo. Algunas estrategias factoriales. Pero la estrategia de inversión temática son más de largo plazo. Y nosotros estamos analizando, hoy además está analizando estas compañías de elevado crecimiento tienen unos ROEs de más del 30%. O sea, es muy elevado. Y la verdad es que los precios actuales, para alguien que tenga plazo para la inversión, son bastante atractivos. Vale. Macarena, voy contigo. Una de las personas también que se ha conectado nos pregunta por un ETF de hidrógeno. Dice, tengo entendido que en Invesco tienen un ETF de hidrógeno. ¿Es así? ¿Me puede hablar de él? Pues efectivamente, este año Invesco ha lanzado un ETF sobre la economía del hidrógeno y la razón fundamental de este lanzamiento es que el hidrógeno es y va a ser fuente de energía fundamental en la transición energética. Es decir, es necesario para descarbonizar ese sector energético y en esa carrera en el que estamos, bueno, ya 85% de los países y muchísimas empresas a ese compromiso de net zero, ¿no? Cero emisiones netas de cara a 2050. Y se espera que el hidrógeno sustituya al gas y al petróleo en casos que sean muy difíciles de electrificar, como pueden ser el transporte marítimo o el transporte aéreo. Y este ETF lo que da es acceso a las empresas y oportunidades que son parte de la cadena de valor del hidrógeno, desde los productores del propio hidrógeno hasta las empresas que permiten su transporte, las que lo almacenan o incluso los que directamente lo ponen en funcionamiento. Vale, Pedro, para ti otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales productores de litio a nivel mundial? ¿Existe riesgo de escasa producción? Hoy por hoy sí hay escasa producción, incluso el mercado se encuentra en un déficit y por eso te mencionaba antes que los precios del litio se encuentran a niveles históricos. En cuanto a producción a nivel país, Australia es el principal país, alrededor del 40% de la oferta de litio viene de Australia y luego 35% de la oferta viene de Sudamérica, con países como Chile, Argentina y Bolivia, lo que se conoce como el triángulo de litio, que contribuye, como mencionaba antes, alrededor del 35% de la oferta de litio a nivel del mundo. A nivel compañía, hay realmente un grupo muy concentrado de compañías. Tenemos SQM en Chile, Albemarle, una compañía americana con operaciones a nivel mundial, y Ganfeng Lithium como las tres compañías principales que contribuyen aproximadamente el 60% de la oferta de litio a nivel mundial. Realmente un mercado muy concentrado. Sin embargo, debido a esto debido al incremento en la demanda que estamos esperando en los próximos años, realmente necesitamos muchas más compañías de litio que sean exitosas. Y por lo tanto, dentro de nuestro ETF no solo van a haber esas compañías principales que hoy por hoy lideran el mercado, pero también las compañías que aún están en el proceso de exploración, que seguramente en los próximos 12 a 24 meses empiezan a producir litio de una manera muy activa. Y Pedro, ¿se ha subido mucho el litio? ¿No llegamos ya tarde a coger el tren de este ETF, de esta estrategia de inversión?
apenas estamos empezando. Si te pones a pensar en el hecho de que los vehículos eléctricos apenas representan una pequeña porción de ventas de vehículos totales alrededor del mundo, realmente nos da una idea de ese nivel de adopción. Y como te mencionaba antes, realmente la demanda de litio se espera que incremente alrededor de 6 veces en los próximos 8 años. Así que realmente apenas estamos empezando en lo que es esta temática. César, la siguiente va para ti. Dice, has comentado que la cartera estaba formada por 100 compañías. ¿Es una cartera global? ¿Pesan más unos países que otros? ¿Qué peso tiene Europa? Y dice, entre paréntesis, a Europa no le veo mucho futuro en el corto plazo. Pues hombre, desgraciadamente pues es una realidad. No tenemos, como he dicho, tiene 2/3 en compañías americanas, de tecnologías de la información, y es un ETF que está casi cerca del 80% invertido en Estados Unidos. O sea, tiene bastante exposición, porque están ahí, pues bueno, también las compañías de media y de telecomunicaciones, bancos, la verdad es que tienen mucho sesgo a Estados Unidos, y algunas compañías chinas, tipo, no sé si lo conocen un poco a lo mejor los oyentes, Tencent, pues Baidu, ¿vale? Que es a lo mejor como el buscador, como Google. Tienen alguna que es Metian, pues son un poco estas compañías más punteras, grandes chinas y tecnológicas de consumo discrecional que están allí. Y la verdad es que pues no hay nada, que yo sepa, había alguna industrial alemana, pero poco más, o sea, es insignificante. Y una pregunta mía, ¿tiene más sesgo a grandes compañías por lo que estás diciendo que a pequeñas y medianas de tecnología, de inteligencia artificial y Big Data? Sí que tiene este ETF en concreto, sí, porque da la casualidad que son un poco las que tienen muchas más patentes. Sí que tiene compañías más pequeñas, algunas tipo Palo Alto. A ver, en general, las compañías grandes, en Estados Unidos casi todas las compañías son grandes, comparadas con las que nos encontramos en los índices europeos. Podrían prácticamente muchas estar en nuestros índices. Pero sí que es verdad que al final, cuando empiezas a buscar todas estas patentes, pues te encuentras a una de las grandes compañías que tienen este sesgo, que tienen mucha inteligencia artificial, cloud computing, y tienes un poquito más de sesgo en este caso a large caps en esta temática. Macarena, la siguiente para ti. Dice, el ETF que tiene como subyacente el oro es en dólares. ¿Cómo le afecta la apreciación del dólar frente al resto de las divisas? ¿Y luego se puede comprar con la divisa cubierta o no tiene sentido? Pues buena pregunta también, porque es verdad que el subyacente del oro por naturaleza es en dólar. Al final el oro está prácticamente flat en el año, es quien lo haya comprado en euros por la apreciación del dólar, pero es verdad que ha caído en precio el oro. Y también hay posibilidad de comprarlo con la divisa cubierta, ya sea en euro o en libra. ¿Y cómo le afecta entonces la apreciación del dólar? ¿Eso hace que se aprecie el ETF, que le viene bien? Normalmente es a la inversa. Cuando se aprecia el dólar, cae el oro. Es por eso que nos parece en este momento interesante, porque con lo caro que está el dólar, si el dólar tiende a moderarse en el medio o en el largo plazo, por eso que comentábamos de las balanzas de cuenta corriente, la balanza de capital americana, que al final no es deseable tener unas balanzas tan ajustadas en el largo plazo, entonces sería bueno para el dólar. Sería uno de los factores que impulsaría el precio. Sería bueno para el oro, sería uno de los factores que impulsaría el precio del oro. Pedro, has comentado que el fondo lo lanzasteis en el año 2010 y dice una de las personas, ¿puede contar cómo se ha comportado en rentabilidad y en volatilidad el fondo de inversión en este tiempo y sobre todo en este año 2022? A ver, en lo que va de año, el rendimiento, si bien es cierto, ha sido negativo, de una manera relativa ha sido mejor que cualquier benchmark como el S&P 500. Creo que hoy por hoy, a lo que va del día, creo que está abajo alrededor del 18%. Y como te digo, si ves lo que es el Nasdaq 100, por ejemplo, está abajo cerca de los 30%. El S&P 500 creo que está abajo 22%. Así que realmente el litio se ha comportado mejor de una manera relativa. Y en los últimos 3 años realmente el rendimiento ha sido muy positivo, ha sido de los ETFs con mejor rendimiento en la parte temática, y los invito a visitar nuestra página web globalexetfs.com, donde realmente van a poder ver información del ETF
los rendimientos, las compañías que se encuentran dentro del fondo, realmente todo muy transparente, donde van a poder encontrar todo este tipo de información. César, otra de las personas dice, ¿qué es lo que aporta un ETF de temática inteligencia artificial a un fondo de gestión activa de temática inteligencia artificial? Bueno, yo creo que son reglas sistemáticas para poder identificar las acciones a través del seguimiento de un índice. En nuestro caso seguimos un índice que se llama Nasdaq Y1 Global Artificial Intelligence and Big Data. O sea, Nasdaq es el proveedor del índice e incluso la selección de las compañías las hace Y1, que es una compañía de Palo Alto, una compañía tecnológica, no tiene nada que ver con el mundo financiero. Entonces es inversión sistemática, bajo coste y diversificación. También nosotros tenemos unas reglas claras que ningún valor va a pesar más del 4,5%. Un poco limitado, para que no tengas ni excesiva exposición o que si hay una compañía que tiene mucho tirón o que es líder y que tiene recorrido, que no esté tampoco tan limitada. Entonces, es un poco lo que podemos un poco ofrecer. Y la gestión activa, pues bueno, depende uno del gestor, de la capacidad de análisis y su acierto. Bueno, pueden ser complementarias. Vale. Macarena, has hablado del fondo de Invesco sobre el hidrógeno. ¿Realmente tiene potencial? Porque entiendo que es una tecnología que todavía está en pañales, ¿no? Que es invertir a día de hoy un poco a ciegas, como cuando se invertía en las .com, que al principio fue toda una burbuja, pero luego la realidad tardó años en llegar y quedaron muy pocas por el camino. Bueno, al final es cierto que esto no ha hecho nada más que empezar. Son muchos países, empresas las que están invirtiendo miles de millones en hidrógeno, a lo cual esto es una apuesta que nosotros hacemos por la transición energética en la que vivimos. Es un compromiso que ya la mayoría de los países y las empresas ha tomado con una visión a futuro y de algo que es irreversible, que es el cambio climático y que es una solución que tenemos que dar, a lo cual cualquiera, ya sea el hidrógeno, el litio, ya sea la energía solar, la energía eólica, todo cae bajo el mismo paraguas. Es algo que aunque sea incipiente o que durante los últimos años lo hayamos empezado a ver despegar, es que nos va a acompañar en el futuro. Y Pedro, invertir en litio, en este ETF que tiene el foco en el litio, es claramente sostenible, ¿no? Está ligado con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, sin duda, desde mi punto de vista, si consideramos que el proceso de transición a toda esta parte de vehículos eléctricos pasa por el litio, realmente no hay un sustituto para el material del litio en este proceso de pelear el cambio climático. Así que, sin duda alguna, desde ese punto de vista, es un ETF que realmente, como decía Macarena, cae dentro de este paraguas de oportunidades dentro de ETFs de cambio climático y sostenibles. Muy bien. Voy a hacer una última rondita y después os voy a pedir a cada uno de vosotros que me deis un titular de cierre para que tanto los lectores del periódico como los clientes de Selpan en Cataluña pues puedan tener claras las ideas, las propuestas de inversión que hemos presentado en este webinar en el que intentamos aunar los temáticos con los ETFs. Una última rondita. César, con el tema de la inteligencia artificial y el Big Data. Bueno, ¿No crees que es meterle demasiado riesgo a la cartera en estos tiempos en los que ya hay riesgos por todas partes, por la inflación, por la volatilidad, por la recesión, por la subida de tipos de interés y porque el mercado lleva un año para olvidar? Sí, vale, sí, es una idea de crecimiento. Al final, todas las temáticas disruptivas y de crecimiento a futuro, pues suelen ser a lo mejor con algún comportamiento más volátil o con más sensibles a determinadas caídas en la actividad. Nosotros creemos que tenemos aquí compañías cuando mira uno la cartera, que es totalmente transparente, lo puede ver en la página de Xtrackers, pues, sus componentes. Y como ya he dicho, son compañías con bastante rentabilidad y hay que mirarlas un poco más en el tiempo. El riesgo a largo plazo se limita. Sí, a corto plazo pues nadie lo puede controlar. Bueno. Solo con la diversificación. Pero bueno, yo me quedaba más, busquemos disrupción tecnológica y cómo poderlo implementar de una manera coherente, diversificada y barata. Y es un poco lo que ofrece Xtracker Artificial Intelligence and Big Data. Macarena, ¿el oro realmente descorrelaciona
y diversifica de una cartera de renta variable y renta fija, porque este año no está sirviendo como refugio por la apreciación del dólar. Es cierto, es verdad que como decíamos, tiene una correlación negativa con el dólar. Al final, el dólar y la subida de los tipos de interés ha pesado más que ese activo refugio. Es verdad también que a principios de año, con la guerra de Ucrania, sí que vemos muchos flujos hacia oro. Se han ralentizado en los últimos 2 meses y volvemos a ver entradas en oro un poco. Entendemos que de cara a esa posible recesión a la que vamos. Pero sí, la correlación es negativa con la mayoría de los activos si lo vemos históricamente. Y luego, Pedro, ¿qué expectativas tenéis para este vehículo de inversión y para esta materia prima, para el litio? Realmente, como decía antes, un crecimiento en la adopción. Ya mencionaba que las compañías de vehículos eléctricos, de vehículos alrededor del mundo están 100% comprometidas a toda esta transición a vehículos eléctricos, y litio y las baterías realmente son la estrategia mejor posicionadas para beneficiarse. Y ya a los 4 os voy a pedir, para terminar este webinar, que ha sido intenso, con contenido, con datos, con ejemplos, que me deis un titular de cierre, una idea que sirva para rematar el webinar. Macarena, empiezo contigo. Pues yo creo una idea un poco genérica, ¿no? Al final, la facilidad operativa, eficiencia, bajos costes, transparencia, etcétera, de los ETFs, lo que está haciendo es que cada vez más inversores opten por este tipo de herramientas para implementar sus decisiones de inversión. Y ya podemos estar hablando de renta variable tradicional o de megatendencias o renta fija o materias primas. Y hoy, por ejemplo, os hemos hablado desde Invesco de oro como idea ante un periodo de recesión, pero lo importante es que sepáis que a través de ETFs podéis implementar casi cualquier tipo de estrategia de manera muy sencilla y rápida. Podemos hablar de oro, de Bitcoin, de hidrógeno, de litio, de inteligencia artificial, de blockchain, de prácticamente lo que necesitéis. Y tenéis todo un abanico de opciones para elegir a coste muy competitivo y son instrumentos muy eficientes. Muy bien, Pedro, tu titular de cierre. A ver, no tengo la menor duda que ETFs temáticos seguirán ganando un peso y un porcentaje mayor en las carteras de los clientes, especialmente a medida que los clientes toman ese largo plazo y tratan de posicionar sus estrategias de inversión en toda esta parte de cambios estructurales que estamos viendo en nuestras economías. Muy bien. Y César, broche de oro. Bueno, yo recomendaría ser paciente a la hora de invertir en inversiones temáticas y darle ese recorrido. Al final uno se llevará su recompensa. Es un poco lo que dejaría el mensaje. Más largo plazo, ser más paciente, serás recompensado. Pues muchas gracias a los 3, a Macarena Velasco desde Invesco, a Pedro Palandrani desde GlobalX o GlobalX, a César Muro desde WS Xtrackers. Muchas gracias también a Selvan por abrirnos las puertas de su casa y al periódico también por abrirnos las puertas de su diario y conectarnos con sus clientes. Me ha encantado, habéis dado ideas concretas de inversión, habéis dado argumentos, ejemplos, habéis hablado de rentabilidades, de expectativas, de carteras. Yo creo que ha sido muy completo. Muchísimas gracias por las propuestas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por su participación, que ha hecho que el webinario sea mucho más rico y mucho más completo. Muchísimas gracias y que nos veamos pronto. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.